libre de este año. Ay, es Betty que me dice que va a ser grabada la conversación. Bueno, y los oradores para esta charla, estamos trabajando sobre el cuarto eje, sería una charla como inicial y final de este cuarto eje, que es el eje de hábitat y medio ambiente. Y bueno, los oradores van a ser Luis Silva, que es profesor titular e investigador de CONICET en la Universidad de Rafaela, y también pertenece al CIT de Rafaela, al CIT de CONICET de Rafaela, y es director del posgrado sobre eficiencia energética y energías renovables. Y después, bueno, estaba publicitada la presencia de Erika Gonet, que es la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Bueno, ya va a explicar un poco Marcelo, pero bueno, en su lugar vino Marcelo Galini, que es el subsecretario de Cambio Climático. La charla hoy me parece que es bastante interesante, va a rondar sobre lo que es la descarbonización de urbes, sobre eficiencia energética, y bueno, y en el caso de Marcelo va a hablar de políticas públicas de la provincia relacionadas con ambiente y cambio climático. Así que cuando quieran, empezaría primero Luis y después seguirías vos, Marcelo. ¿Cómo no? Perfecto, me confirman que ya ven en pantalla el inicio de la presentación y empezamos. Sí, lo vemos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, les cuento un poco de lo que vamos a estar charlando hoy en los próximos 30-35 minutos. Le vamos a hacer un recorrido por las actividades de las tres misiones que tiene una universidad desde la reforma universitaria, que no es solamente las cuestiones académicas, sino que también tenemos el compromiso de hacer actividades de extensión o de articulación con la comunidad y actividades de investigación. Todo en torno a las políticas ambientales y cómo la universidad intenta ser un motor, un generador de conocimiento y de vinculación con el medio, en un trámite bidireccional, para muñir de conocimiento a los entes públicos que luego tomarán las medidas en políticas ambientales en este caso. Como ya adelantó Sergio, vamos primero a enmarcar por qué las cuestiones ambientales, algo justamente Marcelo Gallini comentó al inicio. Vamos a ver este concepto de por qué las cuestiones ambientales inciden en la salud. Luego vamos a hablar de la descarbonización, de la eficiencia energética, y vamos a cerrar con algo que lo vamos a adelantar a ustedes antes que hacer la presentación oficial que está pautada para el jueves, que es un proyecto justamente con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que vamos a poner en funcionamiento posiblemente antes del fin de año. Bueno, cuando hablamos de los determinantes de salud, y esto ya data de hace casi 18 años, permítanme leer, son aquellas circunstancias sociales, económicas desfavorables que afectan la salud a lo largo de la vida. Las personas que están más abajo en la escala social usualmente poseen 2 veces más riesgos de contraer enfermedades graves y fallecer prematuramente. Causas materiales y psicológicas contribuyen con estas diferencias y sus efectos, que se acumulan a lo largo de la vida, se extienden a casi todas las causas de enfermedades y muertes. Si las políticas no logran enfrentar esos eventos, no solo ignoran los más potentes determinantes de la salud, sino que dejan de cumplir uno de los retos más importantes de las sociedades modernas, la justicia social. ¿Bien? La OMS dice esto, ¿no? Acá sospecho que somos muchos los que estamos abogando por la movilidad social ascendente, para no tener estos riesgos de duplicación, de ser afectados por problemas de salud. Muchos que abogamos aquí por la justicia social, y no es una mera declaración proselitista acá, sino que estamos en línea con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, ya desde hace algunas décadas, la noción del campo de la salud en su comunidad, en el informe de la LONDE, producido ya hace 20 y 45 años, constituye un punto de inflexión y una herramienta de cambio para el trabajo en la salud pública, ampliando la comprensión de la salud. Y allí, básicamente, lo que dicen es que tiene varias dimensiones, y entre ellas rescata 4, habla de la biología humana, del medio ambiente, del estilo de vida y la organización de la atención. Y ahí aparece el medio ambiente, en donde finalmente los equipos comunitarios que el Ministerio de Salud puso en marcha en el 2014, eran otros tiempos, otros gobiernos, allí definen que el medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales las personas no tienen control. ¿Bien? Los individuos por sí solos no pueden garantizar la inocuidad de los alimentos, el abastecimiento de agua,
no controlan los peligros que representan la contaminación del aire, por eso vamos a hablar de la descarbonización, el agua ni la prevención de enfermedades transmisibles. Además, individualmente no pueden garantizar la eliminación de residuos, de los desechos y de aguas servidas. Bien, entonces esto viene a fundamentar, porque vamos a cerrar esta cátedra libre este año 2021 con cuestiones de políticas ambientales y cómo esto está estrechamente ligado a la salud. Bien, ahora sí, hablemos de la aplicación de sistemas de movilidad eléctrica como una incipiente mecanismo para descarbonizar. Cuando hablamos de descarbonizar, queremos decir que es CO2 equivalente. Todas aquellas actividades que producen gases de efecto invernadero tienen una moneda común, es el dióxido de carbono equivalente, y la descarbonización es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que fundamentalmente tienen lugar en las grandes urbes, y el transporte es un gran emisor, como vamos a ver a continuación. Bueno, ahí vemos la evolución en esa línea celeste que asusta, salvo la pandemia en el año 2019, perdón, algo en el 2020, viene creciendo constantemente y está demostrado que finalmente el calentamiento global es producto de este mayor nivel de emisiones. Y lo que es sorprendente es que un cuarto de las emisiones de CO2 responden a cuestiones de transporte, de movilidad. Nos gusta siempre por ahí hacer algunas comparaciones en dónde está a nivel mundial las emisiones, cuáles son las principales causas. Fíjense, un cuarto de las emisiones a nivel global responden al transporte. Si analizamos en lo que es Argentina por un lado y Colombia, porque es un símbolo Colombia, porque parecería tener las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, llega al 40% Colombia, pero hay una realidad, Colombia emite muy poco produciendo electricidad porque tiene grandes empresas hidroeléctricas. Su matriz energética en la producción de energía eléctrica tiene un gran componente de renovables, y por eso es que este 40% del transporte, cuando lo pasamos a absoluto per cápita, anda en el orden de este 28% que tenemos en Argentina. De hecho, fíjense que en la Argentina emitimos 3.900 kilos, 3.9 toneladas de CO2 per cápita, mientras que en Colombia es mucho menor. Así que ojo cuando vemos porcentajes, sin conocer cuánto es el tamaño absoluto de la torta, porque esta porción grande de torta de Colombia no es que sea ineficiente su sistema de transporte, sino que es muy eficiente su matriz energética en la producción de energía eléctrica. Bien, ahora sí, cuando empezamos a analizar, este es un trabajo del IPCC, traducido el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, ganador del Nobel de la Paz en el 2007. Allí lo que empezaron a ver es que la implementación de sistemas de energías renovables por sí mismos no garantizan una reducción de las emisiones, sino son acompañados por políticas de eficiencia energética. Y de hecho, fíjense que la combinación de políticas de eficiencia energética y de energías renovables van a tener a cargo el 80% de la reducción de las emisiones, y algo interesante es que la eficiencia energética inclusive va a tener un mayor aporte si se implementan correctamente estas políticas respecto de la mera utilización de energías renovables. Esto es algo importante porque en los países más desarrollados, que desde la década del 70, luego de la crisis del petróleo, empezaron a apostar por programas de eficiencia energética, es contrafáctico decirlo, pero hoy en día el principal combustible que tienen en su oferta primaria de energía es la eficiencia energética. Es decir, lo que se ahorran por ser eficientes es mayor todavía que lo que tienen del uso de petróleo, por ejemplo. Bueno, acá viene la primera problemática cuando empezamos a estudiar los sistemas de movilidad eléctrica, que alguien dice, bueno, yo compro un auto eléctrico, perfecto, pero el auto eléctrico se enchufa y va a consumir energía eléctrica, y la pregunta es luego, ¿cómo se produce esa energía eléctrica y cuántas emisiones hay asociadas a la producción de esa energía eléctrica que luego va a cargar las baterías del auto eléctrico? Entonces, hay que tomar algunas consideraciones cuando vamos a hacer este análisis. Esto es algo en lo que nosotros nos basamos para hacer nuestros primeros proyectos de investigación. Si vemos ahí las emisiones por un viaje de ida y vuelta de unos 15 kilómetros con cada tipo de estos sistemas de movilidad, bueno, el bus y el metro, al ser colectivos, son más eficientes, porque uno comparte el viaje con otros pasajeros, pero fíjense los dos últimos que aparecen al final, la bicicleta con 0, y la bicicleta eléctrica con muy poquito. De hecho, es el más eficiente de todos. Pero
Uno si ve esto solo dice, bueno, usemos todos la bicicleta. Lo que ocurre es que tiene algunas ventajas la bicicleta eléctrica. El promedio de distancia de viaje de una bicicleta eléctrica respecto del promedio de distancia en un viaje de una bicicleta es un poquito más del doble. Esto quiere decir que cuando uno está en una ciudad, el doble de radio implica un poquito más del doble de radio, implica un poquito más de 4 veces el área de cobertura que uno puede cubrir yendo en una bicicleta eléctrica respecto de una bicicleta a tracción a sangre, ni hablar en ciudades en donde hay cuchillas, pendientes o ciudades de mucho viento. Entonces, ahí se vuelve una gran amiga la bicicleta eléctrica, pero recuerden que hay que ver en dónde llevamos esa bicicleta eléctrica cuando llegamos a casa. Esto es algo interesante, porque cuando empezamos a... Hay un debate histórico entre países centrales respecto de cuál era la actividad individual que podía hacer un humano para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Descartemos la primera, que es lo sorprendente de esta investigación, pero veamos entre las primeras 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, perfecto. De la segunda a la octava, entre esas 7 actividades que son las que más podrían reducir emisiones de gases de efecto invernadero, hay 5 que tienen que ver con la movilidad eléctrica, con cambiarse hacia un vehículo eléctrico, con cambiar hacia un vehículo híbrido, no usar auto, moverse solamente en bicicleta, usar vehículos de combustión interna, pero más eficientes, etc. Y lo sorprendente de este debate histórico es que fue saldado en 2017 con una investigación porque nunca habían tomado la dimensión que los chinos sí tomaron, que es, bueno, cuánto se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero si la acción individual es tener un hijo menos. Bueno, los chinos tienen esas regulaciones, es muchísimo más lo que uno podría hacer. Así que el debate se saldó, obviamente, a costa de cortar libertades. No es la idea en nuestro país, así que tomemos las actividades de la segunda a la octava, viendo que hay 5 de esas actividades que guardan relación con la movilidad eléctrica. Esto es para que vean la evolución del mercado de los vehículos eléctricos. Ya China, en lo que tiene que ver híbridos y eléctricos, ha roto el mercado. Son las primeras 2 que aparecen aquí abajo. Ya en el año 2015, que estaba emparentado con el mercado de Estados Unidos, ya lo ha superado ampliamente. Ahí tenemos todo lo que representa China. No obstante, Estados Unidos sigue siendo el segundo mercado más grande. Y luego también es cierto que Europa, entre los dos, tiene allí, son varios países, no es un solo país, pero bueno, Alemania ya cuenta con un plan integrado, Noruega es el país que tiene mayor porcentaje de vehículos eléctricos per cápita, así que bueno, también, tanto en China, en Estados Unidos como en Europa, empieza paulatinamente a incursionar esto. Miren, todo eso hoy en día, no obstante, representa apenas el 1% de los vehículos eléctricos, pero no nos desilusionamos aquí, tenemos convicción de que esto va a cambiar en el futuro cercano y ya lo discutiremos en breve. Algunas cuestiones de la penetración de los vehículos eléctricos en cada país. En Argentina es menos del 1%, todavía muy bajo. Lo que ven arriba son los vehículos y abajo los puntos de carga, porque no podemos ir a cargar combustible, tiene que haber un enchufe especial en el cual el vehículo se pueda abastecer, y es también toda una cuestión tecnológica poder resolver el abastecimiento de los vehículos eléctricos. Y acá algo interesante cuando hablamos de políticas públicas, las políticas de fomento de la movilidad eléctrica. Bueno, lo que tenemos en cada columna es cada política que se aplican en los países, y en cada fila, cada país. Lo ideal es no estar mucho en rojo, porque implica que no estamos todavía teniendo algunas políticas. Veamos estas últimas 2. No hay todavía inversión pública en infraestructura de carga en la Argentina, no hay incentivos a la estructura de carga privada, no hay subsidio a la producción de vehículos eléctricos, lamentablemente. Bueno, desde luego que hablábamos de Noruega, el país con mayor inserción de vehículos eléctricos, está todo en verde. Justamente es notorio cómo el apoyo con políticas públicas va a hacer que un mercado crezca mucho más virtuosamente. ¿Qué hacemos nosotros en la universidad? A ver, acá les muestro un poco, con un productor de vehículos eléctricos de pedaleo asistido. Este es un carrito de
utilitario, se pueden cargar cosas allí. Llegó. Pedalea, hay un motor que lo asiste también y hace mucho más liviano el esfuerzo que tiene que hacer el conductor. Tenemos la patente 00001, fue el primero que se produjo en la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí, bueno, lo hicimos investigación, lo desarmamos, lo cambiamos eléctrico, le aumentamos algunas variables, le redujimos otras. Bueno, así que esa fue el trabajo que venimos haciendo. Esto nos valió que esta misma empresa nos convoque para desarrollarle a las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe un vehículo con un poco más de prestaciones, que puede llevar a 2 pasajeros, que tiene algunas especificaciones técnicas que se muestran allí, hasta 50 km por hora, una autonomía, perdón, hasta 30 km por hora, una autonomía de unos 50 km, y la idea es poder hacer tareas de vigilancia y prevención en eventos masivos, salvo partidos de fútbol, nos dijeron, porque se ve que allí es muy violenta y hay peligro de que lo prendan fuego, pero la idea es que también van a volar con un dron, van a tener todo un sistema de vigilancia en un vehículo de estos que muestra mayor presencia policial que un mero agente circulando, que está a la misma altura. Además, aquí el agente que va atrás se puede parar, erguir y tener una posición más elevada, y que en las multitudes parece, los que estudian seguridad, que esto mejora mucho la percepción de seguridad de las personas. Otras cuestiones, fomentamos aquí a 2, 3 ensambladores de bicicletas eléctricas, lo asesoramos técnicamente, hemos asesorado a la Municipalidad de Rafaela en la ordenanza 5096, que en 2019 promulgó y habilitó el uso de bicicletas eléctricas en la ciudad. También algunos utilitarios que se desarrollan en colaboración con la carrera de diseño industrial, así que bueno, son otras de las actividades que hacemos aquí en la universidad, y recientemente nos presentamos a una convocatoria de la provincia para empresas de base tecnológica, con un desarrollo que estamos haciendo con una empresa privada, que es un producto innovador, porque uno no tiene que comprar la bicicleta eléctrica completa, sino que es un dispositivo que transforma en eléctrica una bicicleta estándar. Como lo van a ver acá, ahí no está colocado, ya tiene previamente en el caño un sistema de agarre, eso que tiene allí Fidel en la mano es el spinning, ahí lo van a ver colocado, luego eso se coloca y tiene una ruedita, que no sé si llegan a ver allí, que se apoya sobre la rueda real de la bicicleta y hace lo mismo que hacen las otras bicicletas eléctricas. Se llama pedaleo asistido. Cuando uno empieza a pedalear, detecta que hay tracción de la persona, del conductor, y aporta energía también. Eso es la bicicleta eléctrica. No tiene un acelerador, porque si no la ordenanza y la ley nacional no lo considera una bicicleta, hay que sacar carnet de moto. En cambio, con esto es un sistema que califica como bicicleta todavía, esa que tiene asistencia eléctrica con ese dispositivo que se ve allí. Bueno, para hacer estos estudios hay que ver cuánto aporta el motor, hay que analizar estrategias de control del pedaleo asistido, hay que garantizar que a los 25 km por hora corte la asistencia. Entonces hemos montado un banco de ensayos para bicicletas eléctricas, esto es muy muy reciente, pero bueno, ahí lo pueden ver funcionando. Ese motor ahora ya está mejor colocado, está todavía como fueron los primeros ensayos. La idea es que trabaja como generador, y allí también se puede subir una persona, ponerse a andar y estudiar mapa de eficiencia de la máquina, estrategias de control de mayor eficiencia, etc. Bueno, y hacer publicaciones, que es también una de las finalidades que tenemos nosotros como universidad, y con esos datos hacer una realimentación a estos desarrolladores de bicicletas eléctricas para que sepan cómo controlar mejor la electrónica que hay asociada a estos dispositivos. Esto fue presentado en San Juan hace menos de un mes. Este proyecto es interesante también, porque hablábamos que tenemos por un lado la bicicleta y la pregunta es en dónde la enchufo. Entonces la idea es también desarrollar estaciones solares de carga de bicicletas, de modo que la bicicleta ahora sí sea solar completamente, porque el sol va a incidir aquí en estos paneles solares que tiene la estación de carga solar, va a cargar un banco de baterías que está estacionario allí en la estación solar de carga, y luego cuando la persona estaciona la bicicleta, acá se ve un poquito mejor el desarrollo, la figura, el render. Cuando la persona viene y coloca la bicicleta, cumple dos funciones inmediatamente: se bloquea antihurto y además se pone a cargar. Y ahora sí aseguramos que la bicicleta sea solar, porque el sol incide en los paneles, carga la batería estacionaria de la estación solar, luego la batería de la estación solar carga las baterías de la bicicleta,
Esas baterías le van a dar la energía al motor eléctrico que va en la rueda trasera de la bicicleta, y cuando uno pedalea se va a terminar empujando con energía del sol, y todo el ciclo completo de manejo va a ser sin emisiones de gases de efecto invernadero. Y si se acuerdan, cuando mostrábamos las emisiones de una bici eléctrica contra una que era tracción a sangre 100%, una emitía 0,19 kilos, 190 gramos de CO2 por viaje, de 15 kilómetros, y la otra 0. Bueno, acá vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener un sistema que nos propulsiona y nos aumenta el radio de cobertura que podemos hacer con una bici, pero sin tener emisiones de gases de efecto invernadero, que es la finalidad de la presentación de hoy, que hablamos de la descarbonización de ciudades. Ahí lo van a ver al sistema operando, y llega Agustín, la coloca, tiene un sistema de, por ahora, con una ficha tipo RFI, como con la que uno ingresa a un edificio. La idea es que se pueda hacer con la tarjeta de la SUBE y hacer algo público donde uno pueda retirar la bicicleta, usarla y devolverla en algún otro punto. Bueno, somos una universidad, tenemos compromiso social, también estamos desarrollando sistemas de bajo costo para movilidad inclusiva. La idea es desarrollar un dispositivo, está ahí Fidel trabajando, para transformar una silla de rueda cualquiera en eléctrica, con tracción eléctrica. Bueno, y ahí ya están los chicos con los primeros prototipos y montando lo que va a ser la primera versión del proyecto Volt. Otra de las cuestiones que hacemos en movilidad eléctrica es el desarrollo de kits para transformar vehículos combustión interna, retirar el motor e instalarle todo un sistema eléctrico. Y la idea ahí también tiene que ver con la economía circular, de no mandar a disposición final todo el vehículo cuando se le funde el motor, sino que aprovechar el chasis, los asientos, todo el resto, y transformarlo en eléctrico. Bueno, algo que también contribuye a la descarbonización es que varias de estas cuestiones las damos en una diplomatura, en un posgrado que yo dirijo, que es la Diplomatura Universitaria en Eficiencia Energética y Energías Renovables. En el año 2020 certificamos como la primera actividad académica del país sin huella de carbono. Bueno, eso que está publicado allí a la derecha, en un journal internacional. Lo que hicimos fue cuantificar, es más, creo que tengo un video, de hecho. A ver, vamos a ver. Contaré un videito, un minuto. Les cuento brevemente, y luego ahí Anelé y Juan Cruz le van a contar sobre qué fue esto, en breve. Acá lo que les quería contar es, bueno, lo que ocurrió, que también nos sorprendió gratamente, que cuando hicimos este proyecto para certificar sin huella de carbono la diplomatura, la persona que lo pergeñó es un becario doctoral del CONICET, el que está en el centro, y que se graduó en la diplomatura en 2019, quien ganó la licitación y proveyó los insumos, los paneles, el inversor, etc. Es la persona que está a la izquierda y se graduó en 2018 en la diplomatura, y quien hizo la instalación es la persona que está a la derecha, que se graduó en el 2020. Así que además de estar generando una comunidad de personas con capacidades para el empleo verde, bueno, lo estamos poniendo en práctica, en marcha, y verificando acá mismo en Rafael, así que también eso fue un orgullo. Y por último, para cerrar esta primera parte, recuerden que les decía que todavía la inserción de los vehículos eléctricos en el mercado es apenas del 1%, pero miren acá, si vemos a la izquierda, eso fue, y el chiste dice, encuentre el auto, el vehículo. Eran todos carruajes en la Quinta Avenida, en Nueva York, en Pascuas de 1900, y apenas 13 años después, 1913, en el mismo lugar, el chiste es, bueno, ahora encuentren dónde está carruaje. En apenas 13 años, que para la ciencia y la tecnología no es nada de tiempo, 13 años, el mercado de los vehículos a combustión interna explotó con el Fordismo, y la idea es que empezar a producir conocimiento y políticas públicas para que intentemos que explote el mercado de los vehículos eléctricos. Bien, yo creo que acá, antes de pasar a esto, ¿sí? Así descanso un poco la voz yo, y me tomo un mate. Creo que estoy compartiendo toda la pantalla, así que ustedes esto lo... Sí, efectivamente. Este proyecto tiene como objetivo lograr que la diplomatura universitaria en eficiencia energética y energías renovables sea carbono neutral.
Para ello, lo primero que se hizo fue cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la mina. Se pudo determinar que las emisiones de gases de efecto invernadero directas corresponden principalmente al consumo de energía eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas corresponden principalmente al transporte de los alumnos y de los docentes. Para mitigar las emisiones de dióxido de carbono calculadas, se propuso para las emisiones directas correspondientes a energía eléctrica la instalación de una planta solar fotovoltaica, y los cálculos dieron que su potencia debe ser de 1,5 kWh pico. Lo que representa las emisiones indirectas, que están calculadas para lo que es el traslado de los docentes y las docentes, y los estudiantes y las estudiantes, se propone la plantación de árboles nativos de nuestra provincia de Santa Fe en el predio de nuestro campus, dando un total de 73 especies. Para ello lo realizaremos en diferentes etapas sucesivas, donde completaremos la cantidad calculada. Bueno, ahora sí, luego de esto vamos a arrancar con la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con el Proyecto Federal de Eficiencia Energética. Bueno, es como habíamos mostrado al inicio, la eficiencia junto con las energías son gemelos. El tema es que la eficiencia tiene peor prensa, o no es tan conocida, porque es contrafáctica. La eficiencia es cuántos nos ahorramos gracias a, o mejor dicho, sí, cuántos hubiésemos emitido de gases de efecto invernadero si no hubiésemos implementado medidas de eficiencia. Y bueno, y no hay una planta fotovoltaica o un generador eólico que se ve, lo cual le produce menos prensa, pero como habíamos visto, es la de mayor potencial a futuro para reducir emisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros iniciamos este antecedente junto con una escuela técnica aquí de la ciudad de Rafaela, en donde colocamos medidores del consumo de energía para ver eso, antes de empezar a hacer ninguna acción de eficiencia, es decir, esto consume mucho, hay que cambiarlo por algo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Nada se puede gestionar si no se lo mide, nada se puede mejorar si no se lo mide, entonces la idea era tener conocimiento de cómo eran los consumos de energía en una institución de educación superior. Allí nos dimos cuenta que el potencial que tenía esto era altísimo, poder ver minuto a minuto, día por día, en tales horarios, en tales otros horarios, cuánto se consumía en tal sector, en tal otro sector, y luego de esta primera experiencia, ya presentamos un proyecto dentro de lo que son las convocatorias de la propia universidad, el proyecto que yo dirigí, denominado Análisis del consumo de energía eléctrica en instituciones públicas de educación superior, considerando también el impacto de la generación fotovoltaica. En aquella oportunidad ya, miren cómo aumentamos el territorio, ya lo hicimos entre 8 universidades de Córdoba y de Santa Fe, instalamos esos equipos, empezamos a monitorear, eso nos dio mucha información para empezar a sacar conclusiones, todavía sin haber hecho ninguna acción de eficiencia energética, solamente trazando lo que se denomina la línea de base, bueno, como objetivo analizar el consumo de energía eléctrica en universidades, para diseñar políticas de buenas prácticas energéticas. Se hizo una licitación, no vamos a dar detalles técnicos, pero esos son los medidores, muy robustos, con mucha buena capacidad, muy buena clase, son capaces de medir muy bien y de almacenar y de comunicar en una plataforma online, como ven a la izquierda, y registrar los consumos. Son la UTN Reconquista, lo tiene allí instalado en el centro. Cada universidad eligió en qué sección quería medir, algunas porque habían instalado un nuevo edificio, otras solamente la administración, etc. UTN San Francisco, nosotros acá instalamos 2 para dividir la climatización respecto de la iluminación. Bueno, y en el nuevo campus también lo que tenemos es otro proyecto en donde, como ven ahí, podemos levantar continuamente, siempre que querramos, desde la plataforma, donde tenemos un usuario y una contraseña, los consumos, la calidad de energía que llega de la EPE, etcétera, el componente de armónico, cuestiones técnicas, pero que nos permiten monitorear los consumos, monitorear cuándo nos pasamos de la potencia contratada. Bueno, como les comentaba antes de hacer ninguna acción, lo primero que dijimos que queríamos hacer era medir, y esto fue muy bien recibido por centros de investigación, equipos de investigación de otras universidades, fue creciendo y ahora les voy a mostrar cómo evolucionó el Proyecto Federal de Eficiencia Energética Universitaria. Bueno, esta es una vista superior, a la izquierda el render, ya con la planta adicional, allí atrás la que instalamos para hacer carbono neutral la diplomatura, y acá, bueno, lo que fue la primera planta,
porque lo que queríamos en este caso, mientras le voy contando, creo que acá tenemos sí, también otro videito, lo que queríamos hacer es que la Universidad Nacional de Rafaela cumpla con la ley 27.191. Esa ley le exige a los grandes consumidores de energía, en vías de la descarbonización justamente, allí ven todo el time-lapse del armado de la planta fotovoltaica en el marco de la 27.191, que exige a los grandes consumidores tener una porción de su consumo de energía proveniente de fuentes renovables. Nuestra universidad no es una gran consumidora de energía eléctrica, no obstante, dado que esta ley iniciaba en el año 2018 las metas de inserción de energía renovable, que empezaba con un 8%, ahora vamos a ver cuánto es, nosotros como universidad la estamos cumpliendo, somos la única institución pública que cumple esta ley, pese a que no nos cabe porque no somos un gran consumidor, pero es una forma de demostrar que nuestro compromiso no es meramente declarativo. Allí ven, en el 2018 fue un 12,9%, el objetivo era del 8%, ahí ven en naranja cómo es la ley, ¿no? 2018 era un 8%, 2019 un 8%, ya en 2020, 2021 crecía al 12% lo que uno tenía que tener proveniente de renovables. Nosotros tuvimos en 2018 el 12,9%, cumplimos hasta el año 2022, pero lo que ocurrió fue que en 2019 estuvimos en el 11,9%, así que la ampliamos para asegurarnos en el 2020, 2021 llegar al 12%. Bueno, luego vino la pandemia y estamos generando el 40%, pero es producto de la pandemia, la idea es que cuando vuelva la presencialidad, seguir cumpliéndola. Pero fíjense, y esto introduce la parte final de mi presentación, que a partir ya del año 2022, la exigencia va a subir al 16%, y estamos en duda si las ampliaciones que hicimos nos va a alcanzar. Entonces la idea es ya tener una planta que sea capaz de generar el 20% de todo el consumo, y ya está. Ya, hasta que la ley entre completamente en vigor en el año 2027, igual lo estaríamos cumpliendo, que es la meta del 20%. Bueno, esto da lugar a múltiples investigaciones, al desarrollo de métodos para estimar cuánto se consume mensualmente en una institución educativa, cuánto genera esa planta fotovoltaica. Allí ven la comparación entre las estimaciones y lo que realmente sucedió luego de mitad del 2018 hasta mitad del 2019. Y luego lo que hicimos fue trazar, ajustar a través de dos curvas, tanto el consumo como la generación, para llegar a esta conclusión que van a ver acá, aprovechando también que luego sigue el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Fíjense lo que ven arriba, cómo es la estacionalidad anual del consumo en rojo, mucho mayor en el invierno, más bajo en el verano porque no hay actividad académica, pero está en contrafase con la capacidad de producción de la planta, que es mucho mayor en verano y menor en invierno. Bueno, esto pone de manifiesto la importancia de la ley 27424, que obliga a todas las distribuidoras eléctricas a que cualquier persona pueda ser un prosumidor y además de consumir puede inyectar energía a la red. Entonces, cuando estamos con estos desfasajes, que se produce más energía que la que se consume, ese exceso la inyecta la universidad a la red, y en la media anual es que tenemos ese 12,9% de nuestra energía proveniente de fuentes renovables. ¿Bien? Ahora, a medida que empezó a crecer el proyecto, se sumaron universidades de otros lados, y ya la línea de base que nosotros desarrollábamos entre Córdoba y Santa Fe, que tenemos climas similares, se empezaba a deformar, porque no es lo mismo una universidad que está en Bahía Blanca, por ejemplo, que participa del proyecto federal de eficiencia energética, otra que está en Salta, otra que está en Misiones, respecto de nosotros en Rafaela, así que ahí tuvimos que hacer ajustes por la zona bioclimática. Allí el consumo y el rigor del clima es distinto, así que bueno, hubo que hacer un análisis respecto de la zona bioclimática de cada universidad, y ahí está como está actualmente. Somos 22 universidades de 13 provincias distintas, por eso el carácter federal del proyecto, y la verdad que es un orgullo que haya iniciado esto acá en la provincia de Santa Fe. Todas estas universidades están monitoreando actualmente sus consumos, trazando la línea de base, para eventualmente luego poder trazar políticas de eficiencia y ver cómo mejoraron su eficiencia, dado que actualmente estamos trazando las líneas de base porque estamos únicamente midiendo, ¿no? Bueno, ese es el mapa, y la verdad que ha sido bastante prolífero y bastante bien recibido en la comunidad, porque es una cuestión latente la necesidad de ser más eficientes, y creemos que el ejemplo empieza por casa.
así que para ir luego a transferir a la industria, al sistema productivo privado, queremos primero hacer las primeras herramientas y desarrollos localmente en nuestras propias universidades. Bueno, tenemos un parque de diversiones nosotros en Rafaela porque estamos construyendo nuestro nuevo campus. Lo que ven a la izquierda son los dos renders, las dos fotos de la derecha es realmente el edificio en el que estoy yo ahora. Hemos construido con un montón de conceptos propios de edificaciones sustentables que le hemos dado desde nuestro laboratorio al área de infraestructura. Lo que ven arriba a la izquierda es un material que es biodegradable, que es de bajísima conductividad térmica, aísla muy bien, tiene muy buenos, les dije biodegradable, es hecho a partir de material reciclado. El sistema de climatización que ven abajo a la izquierda es con tecnología inverter, que es más eficiente que un aire tradicional. Allí ven un colector de agua para producir agua caliente sanitaria a partir de la energía solar. El agua caliente aquí es calentada por el sol. Y lo que ven acá también es una planta fotovoltaica que luego les voy a mostrar más en detalle, que está calculada para generar en el orden del 16% de la energía que se consume en el edificio. Vemos así una vista superior, miren la foto de la derecha, parece mimetizado con el césped, lo que es la terraza verde. Esto en realidad, si no hubiésemos la sombra aquí del edificio, parecería que está todo al mismo nivel. No, esto está en el techo, actualmente acá arriba tengo unos tomates plantados, y esa es una muy buena capa aislante térmica para conservar el calor en el invierno y para evitar en este momento que el sol me mate. Así que ese concepto de terraza verde, que también se ve aquí en la foto de la izquierda, es algo novedoso y que tenemos aquí en este nuevo edificio. Bueno, ya estoy casi en tiempo, quiero aprovechar para presentarles otra cosa que les dije que en realidad va a ser un adelanto, porque esto lo vamos a estar presentando en la ciudad de Rosario, ahora el jueves, bueno, ahí estamos. ¿Cuál es esta idea de proyecto? Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros hay 3 edificios aquí que los alquilamos, entonces cuando queremos llegar a esa meta del 20% de nuestra energía proveniente de fuente renovable, no podemos en esos edificios que alquilamos, primero porque el estudio de sombras hay algunos que no tenemos acceso, no tenemos un espacio en la nave superior para colocar la planta fotovoltaica, en otros lugares porque es un contrato por 2 años, y ¿qué hacemos luego con la planta si no nos renuevan el contrato? Entonces, el objetivo de este proyecto que le presentamos al Ministerio de Ambiente y nos lo va a financiar es realizar una planta que nos permita seguir cumpliendo estos objetivos de inserción de energía renovable de la Ley 27191 y que también les sirva a ellos para conocer de primera mano la implementación de un nuevo programa que se va a llamar Energía Renovable para el Ambiente Colaborativo, en donde muchos usuarios que estén interesados en invertir en una planta fotovoltaica, pero que no la pueden poner en su departamento, porque alquilan, porque viven en un edificio y no tienen terraza, por lo que sea, pueden hacer una compra conjunta, una inversión conjunta en una planta que esté localizada en otro lado, y tienen como acciones de esa planta, y parte de lo que se inyecta en aquel punto, la empresa provincial de la energía se lo asigna y se lo descuenta de su consumo. Así que es algo novedoso, va a ser el primer ensayo en el país. La universidad va a estar sirviendo de plataforma experimental para esto nuevo, porque nosotros tenemos en el campus mucho espacio para instalar una planta fotovoltaica grande, como les voy a mostrar, pero tenemos otros edificios en donde no podemos hacerlo. Así que lo primero que hicimos fue cuantificar el consumo en el edificio donde funciona la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Investigación, los laboratorios tecnológicos, sobre todo eso, cuantificarlo en el año, llegar a un poquito más del 20%, en el caso del 30%, y dimensionar la planta fotovoltaica. Bueno, nuestro rector es economista, así que también en el proyecto obviamente incluimos los números, cuánto financiaba cada parte, así que eso hubo que conseguir consenso de los dos lados. Por un lado la inversión que hacía el ministerio, por otro lado la que le correspondía a la universidad. Los dos lados no lo aprobaron. Una cuestión técnica que acaba de aburrir, pero sobre el protocolo de conexión a la red y el diagrama unifilar para conectarse. Esto es ya un esquemático de conexión. Vamos a tener la planta hacia la izquierda de 30 kilowatts, es 4 veces más grande de la que está actualmente en el techo, que vamos a ver ahora en breve, y los 3 puntos de consumo a quienes le vamos a asignar, pero en realidad va a estar conectado, no va a haber ningún electrón que se produzca en la planta fotovoltaica que verdaderamente le ingrese a estos 3 edificios en donde consume y alquila la universidad, sino que va a ser un balance administrativo que se hace a través de la empresa provincial de la energía,
y nosotros vamos a servir para que ajusten los mecanismos técnicos, administrativos, impositivos para lanzar este programa. ¿En dónde se va a emplazar? Hubo que hacer un estudio, hay dos posibilidades, depende cuando salga el financiamiento, si la vamos a conseguir hacer en la nave superior de un edificio, ahora les voy a mostrar, o a nivel del suelo como una granja solar, que es mucho más simple. Están las dos opciones. Si es sobre la nave superior del nuevo edificio que ya se licitó y se está empezando a construir, serían estas 4 líneas de paneles que figuran allí. Acá lo que hicimos es un estudio de sombras, porque la idea es que el edificio, acá creo que ahí se ve un poquito mejor en la vista este, la idea es garantizar que el edificio que está aquí a la izquierda no le va a hacer sombra a los paneles, y que tampoco se hagan sombra entre sí, por eso se hace el estudio en el solsticio de invierno, en donde las sombras se proyectan de mayor longitud. Así que una vez que garantizamos eso, acordamos el emplazamiento, y la parte tediosa, que hay que hacer siempre, las especificaciones técnicas, porque manejamos fondos públicos, tenemos que hacer un llamado de licitación, y uno tiene que escribir decenas de páginas con especificaciones sobre el inversor. El inversor es el cerebro de la planta fotovoltaica. Toda la energía que le llega la tiene que adecuar de energía en corriente continua, corriente alterna, de voltaje, frecuencia y fase, igual que la red, para poder inyectar energía a la red. Así que bueno, tiene que haber un montón de especificaciones para que no venga cualquier vivo, cotice diciendo, yo las cumplí las especificaciones, y sea algo que no nos sirve, pero no puede ser tan restrictiva, de modo que no garanticemos la libertad de mercado y la libertad de presentarse de todos los oferentes, a modo de comprar al más económico. Así que esta es toda una expertise que ya hemos ido desarrollando en nuestra actividad con las otras plantas fotovoltaicas. Bien, bueno, hacer sobre el inversor, los paneles también. Si el inversor es el cerebro, los paneles serían el corazón, porque lo que va a estar inyectando los electrones y la energía a la red. Sobre el tablero y las protecciones y el cableado, todo el cableado que se tiene que hacer, tiene especificaciones, normas, que serían las venas y las arterias de la instalación, porque bueno, por ahí va a fluir la energía y tiene que tener toda una especificidad. La estructura portante, donde se van a montar los paneles, sería el sistema óseo de lo que es la planta fotovoltaica, y por último también la instalación, con qué normativa y técnica se va a hacer la instalación, que eso no sería nada, eso sería Dios que va ahí y crea la planta fotovoltaica. Solo para cerrar, algunas conclusiones. Bueno, el proyecto que tenemos es que nos permitiría seguir cumpliendo la 27191, que le va a servir al Ministerio y a la Empresa Provincial de Energía para ajustar. Y algo importante, esta tercera y última conclusión, que la implementación de una universidad pública le va a dar visibilidad a la propuesta del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y que está en línea con 5 de los objetivos para el desarrollo sostenible que planteó la ONU. Así que, bueno, creemos que es un win-win realmente para las dos instituciones. Solo para cerrar, les muestro lo que fue la construcción de la planta que hay actualmente. Fíjense, esta que vieron va a ser 4 veces más grande, esa que está viendo aquí. Haciendo el espacio para la terraza verde, para acelerado, la energía todavía. Un ojo de luz y aire para tener aquí iluminación natural. Bueno, y la idea es eso, generar conocimiento que le sirva en este caso al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, compromiso de los estudiantes y las estudiantes generando energía. Así que bueno, ese es un poco el remate de lo que es mi presentación hasta acá. Entiendo que voy a dejar de compartir y le vamos a ceder la palabra. Ahí estamos. Al compañero. Gracias, Luis. No, por favor, Sergio. ¿Me toca a mí? ¿No va a haber Sí, preguntas? sí. Bueno, No, Luis, eso al final. bien, no sabía cómo era la mecánica. Te hablaste todo, Luis. Pero hay 3 o 4 cosas. Primero, es un gusto escucharte, como siempre, y saber que lo que estás diciendo no es mentira, es verdad. Eso también está bueno, en una época donde todo se pone en duda. Así que para mí es con orgullo cada vez que hablas del país de Rafaela, pero es así.
Bueno, me toca a mí hacer una presentación. Quisiera hacer algunas aclaraciones, que por qué estamos metidos en este lío de la transición, y usamos palabras como transición, descarbonización, compensación, eficiencia energética, y todas las usamos distinto. Y me parece también que cambio climático, que tan vapuleado, nos está invitando a reconsiderar la manera que nos comunicamos. La transición para la cumbre de cambio climático, para los 194 países, tiene que ver con replantear modelos de emisión de gases que calientan la atmósfera hacia modelos que no calientan tanto. Esto yo lo digo por las dudas, parece tonto, pero no está tomado así. Se usa transición de muchísimas maneras. Incluso a mí me tocó estar en la gestión pasada del Ministerio de Ambiente, en donde se hablaba de transición, empleo justo, empleo verde, y no tenía ninguna conceptualización vinculada a estos modelos de emisión y a estos modelos fundamentalmente de inclusión social, de justicia ambiental, de justicia social y de salud ambiental. Eso tiene que ver con la transición, y me parece que es conceptual y que es político. Yo preparé una pequeña presentación para aclarar esta ensalada. Cuando empezaste hablando, Luis, hablaste de la OMS, una definición del 2003 de la OMS, y después usaste la definición de equipos comunitarios. Yo formé parte de esa beca, trabajé en Comunidad Huarpe durante 7 años de mi vida, y con ese programa, con el tema de ambiente y agua, acceso al agua libre de arsénico. La gente usaba bicicletas, bombas hechas con bicicleta, con vástagos de 60 metros de profundidad, si después quieren les muestro una foto, para obtener 2 litros de agua por día en la zona del secano. Movilidad activa para obtener agua no tan complicada respecto al arsénico que tuviera. Yo creo que cuando hablamos de transición y hablamos de salud ambiental, no podemos dejar de tener la perspectiva de género, no podemos dejar de tener la mirada de que toda esta transición tiene que promover no solo modelos de emisiones más bajos, distintos, con un compromiso de las personas distinto, sino que también, de alguna manera, tiene que reducir vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un concepto netamente social. Puedo hablar de vulnerabilidad de estructura, puedo hablar de ecosistema, puedo hablar de personas, de grupos sociales, que no necesariamente son pobres. Cambio climático nos invita a mirar la vulnerabilidad con la métrica que exige el IPCC, este panel intergubernamental que vos mencionaste, Luis, que los invito a que miren, y que a su vez el Ministerio de Ambiente de la Nación adopta la métrica de la mirada de vulnerabilidad con la conceptualización de riesgo, riesgo que no es solo riesgo social, sino que tiene que ver con la mirada de lo social, metiéndole modelos de emisiones y sumándole también la variabilidad climática al 2030, al 2050 y al 2100, modelos matemáticos. Es decir, que el concepto de vulnerabilidad social no solo está circunscrito a la definición de Organización Mundial de la Salud del 2003, que es exclusivamente de pobreza o de poblaciones excluidas, sino que tiene que ver otro concepto. En estos momentos hay 80 millones de migrantes climáticos, no necesariamente pobres, migrantes vinculados a eso. Los líderes mundiales están planteando que en el 2050, si no se toman medidas respecto a modelos de emisiones, 1/3 de la población mundial, no necesariamente pobre, va a estar involucrado en procesos de migración vinculados al clima, a la guerra por el agua o a la guerra por el territorio. No sé si se entiende cómo hablo, pero que me parecía interesante hacer esta introducción. Cuando yo hablo de transición, estoy hablando de esto. No solo de transición energética, estoy hablando de transicionar el modelo en el cual nos vinculamos con la naturaleza, fundamentalmente, con la perspectiva de interculturalidad, con el enfoque de riesgo, con lo que tenga que ver básicamente con incluso largo. No sé si alguno me quiere discutir, a mí me gusta que me peleen, pero no soy bueno para todo esto que me están obligando a hacer, pero voy a intentar compartir pantalla.
Tengo un problema, quiero poner compartir y no sale, ahí está, ¿se ve lo que quiero compartir? Todavía no, pero en un rato inicia. Ahora sí, sí, ahora sí. Corríjanme, por favor, que no soy bueno en esto. Yo preparé una pequeña presentación que no estaba en los planes, y de hecho Erika Bonet no lo sabe, así que cualquier inconveniente me hago responsable y díganle que estuvo bárbaro. Así solucionamos millones de problemas. Bueno, me parecieron interesante resumir algunas cuestiones que forman parte de una gran ensalada, que si no vemos la contextualización de esta necesidad de plantearnos todo lo que tenga que ver la transición energética en un contexto mundial. Hace poquito terminó la cumbre de Glasgow, tratando de dar respuesta a la crisis ambiental. Y cuando hablamos de crisis ambiental me voy a parar en Santa Fe. Y por ahí no la usamos, ¿viste? Y del sector oficial no se usa, nosotros con Erika la usamos mucho. Toda la crisis que tiene que ver con la modificación de los patrones del clima exclusivamente a nuestra manera de vivir. El aumento de la temperatura media global, el tema de la pobreza, la contaminación, el impacto ambiental. Acá el sector privado tiene muchísimo que ver. Nosotros somos una provincia con una emergencia hídrica, la nación tiene declarada la emergencia ambiental. Los hechos de sequía que estaban directamente vinculados a lo que tiene que ver con incendios, 98% considerados como delitos, no tendrían que haber ocurrido, vinculados a lo que era la deforestación, yo les llamo los fuegos de la ambición, a estos incendios provocados, donde hasta el momento no hay un solo detenido, a la gestión de residuos, a la mirada no circular de la gestión de residuos, y que todo esto está directamente vinculado a nuestra manera de presionar sobre los ecosistemas, nuestra manera de sentirnos quienes manejamos la naturaleza. Todavía en el Ministerio estamos peleando con documentos como planes de manejo de área protegida, planes de manejo, como que la naturaleza no pudiera manejarse sola y que nosotros tenemos que enseñarle a manejarse a un sitio protegido, un área protegida y demás. Esto tiene que ver con transicionar también. Consumir y desechar, nuestra manera, el modo de usar el suelo. Y esta crisis ambiental no es más que una crisis moral que nos lleva a plantearnos dónde pusimos la salud ambiental, dónde nos sentimos parte con conductas individuales o conductas colectivas en esto. Me parece interesante empezar este hermoso espacio de ustedes, esta oportunidad que yo tengo de generar estas cuestiones. Porque la gran grieta que tenemos, la crisis esta, la falta de salud ambiental, crece en esta grieta entre nosotros y la naturaleza. Nosotros formamos, nosotros educamos, yo soy docente también hace 34 años, nosotros educamos sin enseñarle a yo soy ingeniero químico, sin que nuestros alumnos hablen de recursos naturales, sin que hablen de naturaleza, una habilidad extrema para eso. Nosotros educamos sin plantear la palabra inclusión y para todo encontramos una solución tecnológica. Si no incluye, no es una solución. Entonces quiero plantearlo también ideológicamente como camino, a dónde estoy parado y hacia dónde vamos. Es necesario reconstruir el vínculo del hombre con la naturaleza, porque debemos entender, debemos enseñar, debemos plantear estas cuestiones a nuestra gente, a nuestros alumnos, nuestros espacios, en las sociedades, en las organizaciones. No hay sociedad posible sin ecosistemas sanos. No existe quien se salve, está todo encadenado, no puede quedar nadie afuera. Y para mí, esto es algo medular de la salud ambiental, es algo medular de la justicia social, es algo medular de la justicia ambiental, y fundamentalmente de la transición. Abarca la transición energética. ¿En qué contexto? No sé si alguno quiere discutir o pelearme o decirme algo, dígamelo, por favor. A mí me apasiona el tema y siento algo de vergüenza por esta crisis moral. Argentina termina de presentar en la cumbre de Glasgow su visión climática. Si ustedes se fijan, no es para que memoricen esto, pero sí los quiero contextualizar en algo que pasó hace menos de 15 días. Argentina tomó compromisos, que venga quien venga,
cambie el sector político que cambie, queda encadenado en un marco legal y en compromisos internacionales que ni a Trump ni a Bolsonaro le fue posible eludir. Han pataleado, pero no fue posible eludir. Argentina ocupa el lugar 21 en las emisiones que genera. Aún así, con fondos propios, toma una visión climática que tiene estos ítems. La plantea sostenible, inclusiva e innovadora. Al 2030, y toma un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con fondos propios. No lo toma por sector, sino lo toma globalmente. Al 2030, Argentina se toma una meta de reducción muy, muy importante como país. Ningún argentino se hizo eco de esto, ningún argentino, no salió a ningún lado y habla del compromiso que tiene Argentina. No estoy hablando de cuestiones partidarias. Defines en el plan PNAM, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, es un documento que Argentina fue probando en la cumbre, en la última cumbre, y fíjense, este es el contexto de la transición energética en Argentina y en cada provincia y en cada jurisdicción y en cada municipio y comuna. Esta es la lógica que tiene. Nosotros adherimos al Acuerdo de París. Nosotros tenemos una ley nacional de presupuestos mínimos de acción, de adaptación y mitigación al cambio climático. Estamos enganchados. No existe la posibilidad de salir de esto. Argentina está planteando estas líneas en donde la transición energética, el tema de territorios sostenibles y el tema de transporte sostenible que lo planteaba Luis, forman parte de la política ambiental de Argentina, forman parte de las líneas de investigación y desarrollo, forman parte de las líneas de crédito verde que van a venir a Argentina. Así como toma el compromiso de reducir sus emisiones al 2030 en un 27% respecto de 27,7% respecto de las que tenía planteada para el 2016, Argentina también se compromete a la carbono neutralidad, a reducir sus emisiones al 2050. Algo muy, muy difícil de lograr porque en el medio está que todas estas acciones las vamos a ir midiendo con el aumento de la temperatura media global, que no puede superar el 1,5 grados. Es decir, que no nos podemos hacer los locos. Los enfoques de todas estas líneas tienen que ser 3: género y diversidad, salud y transición justa. Fíjense la importancia de la cátedra de ustedes. Fíjense dónde hay que contextualizarla para que tenga el peso que tiene que tener esta mirada sobre la realidad, esta mirada sobre las profesiones, esta mirada sobre el modelo en el cual presionamos sobre el ambiente, directamente relacionada con salud ambiental. Fija para todas estos 6 lineamientos, estas líneas instrumentales. Ustedes saben que la cumbre de Glasgow tuvo que ver con estos 4 temas que están a la izquierda de la pantalla. Economía para la transición, fortalecimiento institucional, investigación, desarrollo, innovación, y lo que tenga que ver con empoderamiento ciudadano. Todo lo que nosotros hacemos en el ministerio está atravesado por estas cuestiones también. Fíjense en transición energética, ya que ustedes están hablando a nivel nacional, ¿qué le piden a las provincias? Esta es en la mesa de acuerdo del Consejo Federal de Medio Ambiente. Fíjense, cuando hablan de transición energética, la hablan en estas áreas de desarrollo, y fíjense, lo dejo para que ustedes lo miren, fíjense ustedes aproximadamente las líneas que van a tener el plan, las líneas que va a tener el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación cada vez que hable de transición energética. Fíjense lo complejo, lo transversal, fíjense todas las áreas de gobierno, fíjense acá entran las academias, el sector de las organizaciones sociales de la civilidad, todo, no hay nadie afuera, no puede haber nadie afuera de esto. Por eso yo no lo planteo como una solución tecnológica, creo que la inclusión le da una profundidad y una seriedad que tiene que ver con
con todos, digamos, transición energética para una urbe como el centro de Santa Fe, ¿es lo mismo que para uno de los barrios del Salado? No, no es lo mismo, y el enfoque tiene que ser distinto, tiene que tener esa profundidad. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de un ambiente en donde nos integre a todos. Cuando hablamos de transporte sostenible, fíjense en las áreas que se trabaja y en donde eligen trabajar estas cuestiones vinculadas al transporte sostenible. Yo no lo voy a distraer, pero quería contextualizar para darle más profundidad a esta cátedra libre de derecho a la salud pública, en donde la salud ambiental y el tema de transición es un tema que no se habla en todos los sectores, que no se habla en todas las universidades, con el enfoque de inclusión que se debería hablar. Me pareció interesante esta oportunidad que yo tenía, probablemente Erika lo hubiera hecho de otra manera, pero sí quiero pintarle un poco lo que discutimos en la mesa del ministerio. ¿Dónde nos paramos? ¿Cómo socializamos todo esto? ¿Cómo empoderamos a toda la comunidad, no a un sector? Esto es un poco lo que yo quiero marcar. Santa Fe tiene una ley de acción climática, 14019. Ningún santafesino se siente dueño de esta ley. Yo esto lo discuto, me tocó escribirla, nunca pensé que a los 61 años iba a tener que escribir esto, en conjunto con un montón de gente, y que iba a tener que defenderlo en la legislatura, y que Erika Gonet nos tenía que acompañar, y el gobernador Omar Perotti fue algo que pidió. Entonces nosotros tenemos una ley, lo invito a que la busquen en el boletín oficial, pero que básicamente yo les puse, es una ley sencilla, es una ley marco, y les quiero contar más o menos el proceso porque contextualiza todo lo que estuvimos hablando. Define la política pública de respuesta al cambio climático. Acá es donde entra el tema de transición. Este es el marco de gobernanza que requiere transición. Es el marco de gobernanza que requiere la descarbonización. Sin esto, sin gobernanza, no va a ser posible. Por eso desde el Ministerio fue uno de los primeros pasos. Todo lo que tratamos de promover en todas las áreas de gobierno, esta mirada, tratamos de que sea transversal, que sea participativa, promover alianzas. Somos autoridad de aplicación de esta ley, eso también está bueno, pero no somos los únicos que trabajamos en esto. Se trabaja con todas las áreas de gobierno, algunos más permeables, otros menos permeables, pero lo vamos haciendo. Promueve modelos de desarrollo bajo en carbono. Esto es una ley, de una gobernanza que favorece la política de transición. Promueve transversalidad en todas las áreas de gobierno que fijan política pública fundamentalmente. Y a su vez trata de que exista sinergia entre todas las acciones. Y algo fundamental que tiene que ver con salud ambiental, desde la definición de Organización Mundial de la Salud, nosotros decidimos trabajar con soluciones basadas en la naturaleza. Y para esto incorporamos a todos los sectores sociales. Y cuando ustedes quieran, me pongo a disposición para que puedan conocer la política que implementó el Ministerio para llegar a un mapa de riesgo de Santa Fe. Nosotros en estos momentos, con personal del Ministerio, tratamos de ponderar la vulnerabilidad de los santafesinos al 2030 y al 2050, como lo exige la cumbre de cambio climático. Recuerden que cada una de estas cosas que nosotros escribimos son controladas y auditadas por el Ministerio de Ambiente, y en estos momentos el Ministerio de Ambiente de la provincia está siendo acompañado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para escribir todo esto. Y fundamentalmente escribimos en esta ley qué deberíamos hacer para bajar las emisiones y para adaptar los territorios a los cambios que está produciendo esta acción del hombre sobre los recursos naturales. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sigo? Sí, no sé qué pasó con alguien que habló. Seguí tranquilo. Muchas gracias. ¿Se entiende cómo estoy hablando? Perfectamente. Gracias, te agradezco porque no los veo. Esta tecnología me supera. Entonces, dentro de nuestra política de adaptación y mitigación, el Ministerio tiene que plantear cómo Santa Fe va a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y cómo va a aumentar la captura de carbono. Una manera de reducir las emisiones de gases, tal cual decía Luis, tal cual ustedes conocen,
es trabajar sobre la matriz energética. Argentina se comprometió a nivel internacional al 2030 que un 30% de su energía, la sumatoria de toda su energía de cada jurisdicción, sea de renovable. Este es un compromiso que van a tener que respetar los gobiernos que vienen. Y para eso afecta presupuesto. Eso en cuanto a mitigación. En criollo es eso, hablar de mitigación es hablar del ciclo de carbono. Parece mentira que nuestros profesionales y muchos colegas y un montón de gente se olvide de la sencillez del ciclo de carbono. Lo que no está absorbido en la naturaleza está emitido. El carbono ese está emitido y nosotros somos responsables de esas emisiones. Y la adaptación tiene que ver básicamente con la resiliencia, aumentar la resiliencia de todos los sistemas y bajar la vulnerabilidad. Eso es básicamente. Adaptación tiene que ver con, mitigación tiene que ver con energía renovable, modelo de desarrollo, ordenamiento territorial, gestión de residuos, bosque nativo, ecosistemas y captura de carbono. Y adaptación tiene que ver con gestionar integralmente el riesgo, no la emergencia. Estoy hablando de que el enfoque de riesgo y la ventaja que nos ofrece la métrica de cambio climático es apuntarle al 2030 y al 2050. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la gestión GONET trata de cruzar estas cuestiones en todo lo que sea planificación. Gestión hídrica, área verde urbana, por citar algunas de las cuestiones. Nosotros de julio a septiembre del año pasado generamos la ley 14019. En estos momentos estamos terminando el borrador participativo de la reglamentación. Es muy probable que finalicemos noviembre con esta reglamentación presentada. La reglamentación de la ley no es algo cerrado. Se reglamentan los lineamientos al 2030 y al 2050. Eso quiero decirlo. Es decir, que después viene una segunda etapa que es incorporar medidas que podamos discutir sectorialmente, a la cual ustedes están invitados. Después, si quieren, en otro momento cuento el proceso, pero no es un documento cerrado la reglamentación como mucha gente cree. Es un error presuponer que la acción climática es un documento cerrado. Los lineamientos garantizan los compromisos de Argentina. De Argentina, en donde Santa Fe tiene que ser condescendiente con eso. La línea estratégica de nuestro plan tiene que ver con esto que ustedes tienen acá. Y básicamente esto fue alimentado participativamente por todos los sectores, un montón de colegios, la academia, las ONG, una mesa de juventudes, pueblos originarios. Así que están invitados a seguir sumando líneas estratégicas de trabajo transversales a todas las áreas de gobierno. No me quiero demorar mucho más, pero que el plan provincial básicamente abarcaría estas líneas y algunas más. Acá está resumido de alguna manera, pero que básicamente es más o menos lo que dije. Hablando de transición energética, bueno, el Ministerio tiene un programa de energía renovable para el ambiente, un programa sencillito, fomenta las energías renovables distribuidas, fomenta el uso eficiente de energía. Desde el 2021 hay unas 140 conexiones, ha invertido 120 millones de pesos, se han reducido casi unas 300.000 toneladas de dióxido de carbono que se hubieran emitido si no se empleaba esta medida. Fíjense cómo todo tiene indicadores y métricas. En gestión lo que no se mide no se mejora, y en gestión lo que no se mide no es gestión. Entonces el Ministerio está tratando de aprender esto, y la relación en esta de absorber, de dejar de emitir, no es tan lineal. Esto equivaldría a haber plantado unos 3.000 árboles. No es tan lineal porque esta compensación se da en un contexto de reducción de emisiones. Entonces por ahí hay mucha gente que confunde esta cuestión de plantar árboles con componer. En realidad yo puedo plantar árboles, pero también tengo que dejar de usar agua, energía, de generar residuos, esta cuestión de usar el suelo de otra manera, de usar recursos renovables para la construcción y todas esas cuestiones. Hay proyectado en estos momentos una reducción de casi 4 veces para el 2022
de emisión con este programa. El otro es un programa que es una joyita del ministerio, la verdad que es algo muy interesante, que socializaba un poco el tema este de proveer y de fomentar el uso de energía solar en ambientes populares, y se apuntó a los clubes. 30.000 personas ya son beneficiarios de esto. Hay 100 clubes que tienen o un panel solar o un calefón solar, en donde aparte de todo esto aparece, digamos, la componente de empoderamiento y participación. Se trabajó con los colegios, puntualmente con el Colegio de Arquitectos, trabajamos en el Centro de Salud de Las Lomas, un barrio, básicamente una población de originarios de etnia com, toba mal llamados, en donde también están la gente del movimiento de trabajadores excluidos, básicamente como población criolla, que viven de la economía circular. Ya su centro de salud también tiene estas cuestiones. Se han capacitado a las primeras mujeres de Argentina en colocación de calefones solares y paneles solares, con una perspectiva de género increíble, que no se ve en el ministerio, yo no la vi nunca. Básicamente, ¿por qué a mujeres? Recuerden que para la cumbre de cambio climático son población vulnerable, originarios y mujeres. Géneros, en realidad, no solo mujeres, pese a que la cumbre, cuando habla de géneros, habla de mujeres. Ustedes saben que hablando de salud ambiental, el colectivo plantea su derecho al trabajo, plantea el derecho a la vivienda, pero no plantea el derecho al ambiente sano. Y acá tenemos un problema de género. Acá es donde hay que empoderar. Entonces, me parecía piola contarles esto, no hacer propaganda. Bueno, perdón, me olvidé lo último, lo de energía renovable para el ambiente colaborativa, era un poco lo que decía Luis. No voy a avanzar con eso, pero tiene que ver con lo que planteaba Luis, con una mirada más colectiva del uso de energía renovable, aumentando lo que tiene que ver con eficiencia. También trabajamos con municipios y comunas, básicamente con el tema de eficiencia energética. Tratamos de promover un uso más eficiente y racional en municipio de comuna, fomentamos esa cuestión, apoyamos proyectos que tengan que ver con la reducción del consumo de energía, bajar el impacto ambiental y mejorar la competitividad en la región, este triple impacto que nos da la posibilidad de la transición energética. Eso lo hemos hecho. Se ha capacitado a gestores energéticos en todo el territorio, a nivel provincial, para que puedan medir esta cuestión de eficiencia energética en instituciones. Se ha capacitado a distintos sectores de la población, se han fomentado proyectos, por ejemplo, en la industria láctea con eficiencia energética, se ha empezado a vincular al sector privado con el sector público de una manera que no estaba dado en estos momentos. La economía circular es otra de las patas que tiene el ministerio, y tiene el programa, el Plan Provincial de Economía Circular, 4 patas que tienen que ver con la reducción de emisiones, con esto de transicionar a modelos que no emitan tanto. Acá los recuperadores urbanos tenemos una mirada y una mesa de diálogo con ellos, que es muy interesante. Yo particularmente creo que la ley de basura cero no es basura cero, sino los incorpora a la gestión, a la cogestión municipal. ¿De qué sirve separar? Nosotros tenemos la horrorosa estadística de que en el relleno urbano de Santa Fe, sin fortalecer el trabajo de 60 familias que se encargan de 14.000 a 16.000 toneladas mensuales de basura, acá en la ciudad de Santa Fe, solo se recicle el 2% de lo que entra, el resto se entierra, hasta de los barrios que separan. Una vergüenza. Creemos que hay que fortalecer esto. Se está financiando desde el ministerio con líneas propias para la economía circular y la bioeconomía. Ustedes saben que en estos momentos en Santa Fe hay más de 400 basurales a cielo abierto. Esta es una cuestión muy complicada para Santa Fe. Hay casi más basurales a cielo abierto que
que municipios de comuna, 365, y a su vez mucha plata se usó en establecer 32 consorcios en donde se trataría la basura, cogestión, bla, bla, en donde la provincia destinó muchísima plata, y solo hay uno en funcionamiento, el San Jorge. Esta mentira también fue otra de las cosas que tuvimos que remar para transicionar. Esto está todo documentado, esto no es propaganda, esto es lo que se hace, están los indicadores a disposición de todos ustedes. Se trabajó con el fortalecimiento de la gestión en municipios y comunas, por ahí una mirada muy interesante de lo que son las gestiones locales y los problemas locales. No se bajaron programas terminados, cajas cerradas, sino que tienen una participación municipio y comuna, y obviamente la educación ambiental en todo lo que vengo a decir es crucial. En salud ambiental, la educación ambiental integral es medular. Nosotros terminamos de presentar un proyecto de ley de educación ambiental integral para la provincia de Santa Fe, también hecho en forma participativa, y esto alimenta las líneas de trabajo del ministerio. Los objetivos otra de las líneas que está en agenda del ministerio que no estaba, así como no estaba eficiencia energética, es el programa, es toda la línea de movilidad activa, movilidad sustentable. Hay un programa, Ambiente en Bici, que busca estos objetivos, pero que básicamente reconoce el valor de la movilidad activa, y a su vez transicionando a modelos de transporte que impacten menos sobre el ambiente. Esto no lo hacemos solo en centros urbanos, sino también que elaboramos en la periferia y en centros periurbanos. Nosotros en el transcurso del año pasado, de este año, fundamos el primer banco de bicicletas con perspectiva de género interculturalidad, que los invito a que se acerquen y miren, en donde en una experiencia inédita en América Latina, con mujeres de la comunidad COM, se las formó en reparadoras, en talleres de ciclo reparación, en reparadoras de bicicleta, en comunidades que estaban aisladas, y hoy gracias a la movilidad ambiente tienen conexión con el medio. Se trabaja con municipios y comunas, se capacita a agentes municipales, que tienen que estar trabajando en estas cuestiones, y estas son las líneas de Ambiente en Bici. Y por último, presentamos un proyecto de ley a nivel nacional, que lo empujó el senador Mirabella, en estos momentos está en tratamiento, lo trabajamos con un montón de organizaciones, las más potentes de movilidad sustentable, casi 60 personas, 13 provincias, las organizaciones más importantes, como el Foro de Santa Fe en Bici, el Foro de la Bicicleta, acordaron trabajar en esto, y de esta manera nosotros estamos trabajando el tema de transición. Yo no los quiero aburrir, yo creo que acá hay cuestiones que tienen que ver con se me está dificultando acá, dejo de compartir. Yo creo que no ver el contexto en donde uno está parado nos lleva a cometer errores. La descarbonización, como está planteada en Argentina, no tiene reglas de juego claras. El Ministerio de Ambiente de la Nación, organismo de aplicación de la política de descarbonización por acuerdo tomado en la cumbre, todavía no dijo nada. Lo que se diga tiene que ver con la pelea por la certificación de la descarbonización y por ocultar contaminación con actividades de compensación. Si yo no mejoro mi desempeño ambiental, puedo plantar todos los árboles que quiera, que eso no es descarbonización. Lo quiero dejar en claro. Nosotros tenemos una ley madre de ambiente que está siendo tratada, la 11.717, y que está siendo modificada en estos momentos. Hay aportes, y bueno, hay una pelea bastante grande. En esa ley obliga a todos los sectores a presentar estudio de impacto ambiental. Y que hay un sello verde, que es el certificado de actitud ambiental, al cual la provincia lo está dando. Nosotros, como ministerio, estamos trabajando con eso. Probablemente cuando haya regla de juego avancemos hacia eso. Nuestra ley de acción climática tiene un capítulo que es la economía de carbono. No lo reglamentamos todavía porque no hay reglas de juego. Y Santa Fe está en sintonía con la Mesa Federal de Ambiente, el COFEMA. Esto es un poco la política que tiene Santa Fe. Por eso podemos impulsar, a diferencia de otras gestiones anteriores, no estoy hablando del signo político, estoy hablando de la realidad.
A mí me tocó estar en la mesa del COFEMA gestiones anteriores. Nos bajaban leyes y nosotros la teníamos que mirar y aceptar. Hoy, nosotros, la Ley de Acción Climática salió de una provincia e impulsó a 13 provincias a que la tengan. Y nos apoyó la Mesa Federal de Clima. Esta es la lógica que hay. Esto tiene que darnos sinergia para el área de trabajo de cada uno de nosotros. Hay una sinergia entre el Ministerio de Ambiente, el COFEMA y el Congreso. Por eso pudimos proponer una ley de movilidad activa. Por eso creemos que estamos haciendo algunas cuestiones de gobernanza. ¿Hacemos todo bien? No, estamos aprendiendo. ¿Quién era experto en clima? La academia. Un grave error. La gente es experta en clima. Los pescadores que no pudieron pescar son población vulnerable. Las personas que soportan una ola de calor. Las personas mayores de 60 años como yo tengo ventilador, acá estoy hablando, hay gente que no tiene estas cuestiones. Entonces me parece también que si vamos a hablar de salud ambiental y vamos a hablar de transición, tenemos que hablar de transición justa, y justa para todos por igual, no lo que vivimos en el centro, no lo que accedemos al estudio. Ustedes saben cómo es la matrícula, imagínense la matrícula de una universidad como la UNL. Las juventudes que no acceden al sistema educativo tienen el mismo volumen. Entonces no nos podemos plantear transición si no miramos todo esto de distinta manera. Yo a mis 62 años y militando ambiente hace un montón, mi generación, acá hay muchos de mi generación, no sean los tontos, hicimos lo que quisimos con los recursos naturales, los expoliamos, los tomamos como que fueran nuestros. Yo no milito esto porque soy subsecretario de Medio Ambiente, yo milito esto porque soy ecosistema, porque tengo hijos, porque quiero tener nietos. Y esto también ideológicamente, por eso milito un partido, por eso milito en la política, con la mirada de respeto por los ecosistemas. Fuimos un país donde hace poquito se hizo un anuncio digno. Un presidente de la nación dijo que queremos cambiar deuda por acción climática, porque a nosotros nos afectaron. Y eso creo que es histórico, es bisagra. Nadie lo valoró. Seguimos jugando a esta grieta entre las personas, seguimos jugando a separarnos entre nosotros y entre la naturaleza. No hay vida posible sin ecosistemas. Erika Bonet me dijo que les dijera esto, que la acción climática es ahora. Yo los invito, si quieren participar de este proceso, que nos peleamos, que armamos una mesa, que están invitados y me honraría si lo hacen. Quedo a disposición por si en algún momento quieren hablar más de cambio climático. No soy un experto, soy un histórico. Y trato de ser lo más objetivo posible. Y creo en esto. Creo que las generaciones que vienen son generaciones más comprometidas que la mía con estas cuestiones. Así que les agradezco este espacio, este exceso de desconfianza mío. Traté de ser yo sin protocolo, y si hay alguno que quiera pelearme y me quiera discutir, acá estoy. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. No vamos a pelear, somos muy pacíficos. En fin, la Ley de Acción Climática de la provincia de Santa Fe y aún de esas provincias que se acoplaron a generar leyes de acción climática, cuando no hay directrices claras desde nación, pueden ser aplicables, o sea, y a su vez, en el impacto a nivel de tres cosas que mencionó un poco Luis, que es la parte de transporte, producción de energía, y yo agregaría la parte de agricultura, en cuanto a, digamos, las emisiones de efecto invernadero que generan. Digamos, sobre todo la parte de agricultura y ganadería, donde hay, digamos... Sí, entiendo la pregunta. Muy fuertes. Bueno, yo quiero aclarar esto. Si vos miras las emisiones que genera, primero, hiciste una pregunta respecto a la gobernanza. En general, nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos de acción climática. Esa ley de presupuestos mínimos, en el artículo 20, que los invito a que la lean, ese artículo 20 faculta a las provincias a fijar su política en armonía con nación. Nosotros somos, digamos, nosotros tenemos monocultivo de soja, y el sur tiene monocultivo de pinos.
y generan distintas cuestiones, entonces el sur podrá gestionar las cuestiones de emisión vinculadas a uso de suelo de manera distinta que la vincularía Santa Fe. ¿Me explico? Entonces, la ley de presupuesto mínimo te permite a vos generar tus líneas de trabajo. Nosotros somos un ministerio en donde, gracias a, lo charlábamos el otro día con Erika, de lo difícil que es modificar agendas. Nosotros somos primera provincia con un área de gobernanza, un área administrativa, porque no hay gobernanza si no tenés administración, y es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Presupuesto para eso. Segundo, tenemos un marco legal como la 11717 que no incorporaba la visión climática, había que meterle la pata de la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático abre juego a un montón de líneas de trabajo, como por ejemplo, si mañana se va Erika Bonet, el ministerio va a seguir con la línea de agroecología, va a seguir con la línea de eficiencia energética y va a seguir con la línea de movilidad sustentable y la línea de cambio climático, a menos que venga alguien y por decreto modifique esto, que va a ser muy difícil porque está encadenado por muchas leyes. Eso por un lado. No sé si contesto la primera parte de la pregunta. Sí, sí. Se puede. Nosotros tenemos una ventaja, Sergio, que es, laburamos en una mesa federal. Entonces, la ley de presupuesto mínimo de cambio climático, cada provincia la escribió y se elaboró un único documento. Estamos todos de acuerdo. Y esto empezó en la gestión de Macri. Vos imaginate el proceso que resistió a otro cambio de gobierno, la ley es la misma, los acuerdos internacionales son los mismos, no podemos salir. Y como es una ley de presupuesto mínimo, nuestra provincia no solo adhiere, sino que le mete una impronta, primero. Y lo otro, vos recordás que los gases de efecto invernadero se reportan en 4 sectores: industria, residuos, energía y agricultura, ganadería y otros usos del suelo. Nosotros, más del 50% de la energía que emitimos como provincia y como nación tiene que ver con energía. 51, 52. Y 30 y pico agricultura y ganadería. Entonces, las líneas de nación están tendientes a modificar esto. ¿Cuánto hay que bajar esta torta? Argentina se comprometió a bajar esta torta en un 27,7% de sectores. Hay sectores que va a ser más fácil, hay sectores que va a ser más difícil. Si a vos te dicen que hoy Argentina tiene una matriz energética, hay números variables del 3 al 8% y en menos de 9 años va a pasar al 30%, es un número favorable. Eso lo audita la cumbre. Como esto, hay algunas cuestiones. Que agroecología no solo la mire producción, sino la mire con una perspectiva de cambio climático, el Ministerio de Ambiente, e integre la mirada, ya es un cambio. No sé cuánto va a demorar en verse el cambio, pero al menos ya está en agenda ambiental. No es solo en agenda de producción. Ahora se mide impacto ambiental del tema este. Entonces creo que es un proceso, Sergio. Yo cuando pensábamos hace 2 años en la Ley de Acción Climática, y era una utopía, pero fue un documento que sirvió a otras provincias. Por ejemplo, hay provincias que el área de cambio climático no tiene jerarquía de ministerio y la maneja una dirección que depende del Instituto de Agua, como en Corrientes. Hay provincias como Misiones que tienen el Ministerio de Cambio Climático. Entonces, la idea es trabajar transversalmente y fortalecer territorios. No hay acción climática si vos no trabajás transversalmente. Y si en esto los municipios y comunas no desarrollan una política territorial acompañado por nosotros, no existe esta cuestión. Por eso vos tenés los grados de libertad muy limitados, y este es el contexto en el que estamos. No sé si respondí lo que me preguntaste. Sí, perfectamente. Y bueno, sí, obviamente nos interesaría conocer la parte de los mapas de riesgo que vos mencionaste de la provincia de Santa Fe. Y bueno, sí, obviamente también nos gustaría participar dentro de esas líneas estratégicas que ustedes mencionaron, y creo que educación bien podría ser una. De paso, digamos, insertarnos un poco en la ley de educación ambiental que estamos teniendo, ¿no? Sí. Al respecto te cuento algo. Vos sabés que fue un año muy prolífico. Se parió Yolanda, la ley Yolanda. No sé si todos la conocen, la ley que obliga a todos los sectores a mantener estas cosas. Es más, podemos empezar por un colegio. Ustedes sabrán,
yo canté en Vido, ustedes sabrán qué hacer con esto, o por algún sector, nosotros podemos empezar, estamos listos para empezar. Si hablan con Erika, no comenten esto, díganle que a ustedes les parece, ¿está? ¿Sabe cómo va a estar Ojo que estas charlas se graban ya se tarde, después tengo que rendir cuentas. Pero bueno, es así. No, se va a poner contenta. Se parió Yolanda, se parió Escazú, se parió la Ley de Educación Ambiental Integral, ahí trabajamos todas las provincias para escribir el texto. Esto fue un proceso, nunca pensé verlo en mi vida, y esto también es importante. Entonces me parece que en este contexto hay una movida interesante en donde en la agenda política, en la agenda de todos los sectores, ambiente tiene que estar. Si no está, no existís. Esto es así. Si no estás, cometés una omisión muy, muy grande. Entonces esto es un poco lo que se viene. Nosotros estamos laburando en esto. Y bueno, se labura, bueno, un poco ustedes la conocen a Erika, una mujer que viene del territorio y que labura esto en forma muy transversalmente, muy cuerpo a cuerpo. Y bueno, y nos empuja a nosotros a laburar de esa manera, así que felices de poder trabajar así. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, respecto a esto no. Hay una pregunta de Adriana Giri para Luis. Ah, bien. Sí, ahí ya la leí, así que respondo directamente. O si otros no la leen, se las leo, pregunta Adriana. Sí, tenemos pensado extender el proyecto fotovoltaico a otras universidades nacionales de la provincia de Santa Fe, como la UNR, UNL. Agregaría también la que está faltando, es la UTN Rosario. En lo que refiere a cuestiones fotovoltaicas, no, porque eso requiere una inversión mayor que colocar medidores. Nosotros tenemos, por un lado, la instalación de alguna planta fotovoltaica que mitigue parte de las emisiones de la propia universidad y además nos sirva de plataforma experimental para conocer. Yo tenía mi director de tesis que cada vez que yo venía con una buena idea para publicar algo en un journal con una buena idea, siempre me decía, seguro algún chino ya lo publicó, primero fíjate que eso no ya se le haya ocurrido a un chino, y el 90% de las veces tenía razón, pero hay algo que los chinos nunca hicieron, que es investigar el nivel de producción de energía solar en Santa Fe. Entonces, cuando uno territorializa las investigaciones, ya no hay tanta competencia en esta proliferación de revistas y journals, en donde ya parece más una cuestión comercial que una vocación científica. Entonces, la cuestión de la instalación fotovoltaica, que para nosotros es muy importante, requiere más inversión, no lo tenemos previsto, pero los medidores sí. Yo cuando presenté, no sé si vieron que al inicio comenté de 8 universidades entre Santa Fe y Córdoba, y eran las 4 de Santa Fe, eran las 2 de acá de Rafaela, la Nacional y la UTN de Venado Tuerto, la UTN de Reconquista, y no, ahí está, esas 4. Y por Córdoba eran las 2 de Villa María, UTN y Nacional, la Nacional de Río Cuarto, y me está faltando la UTN de San Francisco. ¿Por qué no estaba Córdoba? ¿Por qué no estaba Santa Fe? ¿Por qué no estaba Rosario? Porque este proyecto era tan, desde los más pequeños hacia los más grandes, que si incorporábamos a esos gigantes, la UTN de Rosario tiene un observatorio de las energías renovables, iba a ser dispar. Entonces ahora que somos 20 y pico de universidades, que tenemos el logo del Proyecto Federal de Eficiencia Energética, que conseguimos un financiamiento importante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ahora estamos dispuestos, insisto, no en solventar lo que es la planta fotovoltaica, porque es más complejo, no solo la inversión, sino la gestión, el mantenimiento, la operación, pero sí a la parte del monitoreo de las variables. En eso estamos abiertos. Si usted, Adriana, conoce, está interesada, nos podemos contactar, y eventualmente estamos abiertos a incorporar. Yo no tengo nada que ver con el palo tuyo. No, nada que ver. Pero bueno, me parece. Sí. No mucho por miedo a la disparidad, y preferimos extender en territorialidad con centros de investigación equivalentes en tamaño al nuestro, así que por eso todavía no fuimos a Córdoba, Santa Fe y Rosario. No, el